Las cosas como son. Señores, buenas noches. Así comienza Las cosas como son. Una producción de Wilson Gómez para Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Señores, nos llega desde San Francisco de Macorís, desde la sala de redacción, el periódico El Jaya, el periódico de los franco-macorizanos. Ahí vemos, afirman, no existe condición para inicio del año escolar en San Francisco de Macorís. Y eso, si Dios quiere, lo analizaremos aquí el lunes. Las bases del PRM intensifican la presión por nombramientos en San Francisco de Macorís. Y eso es entendible, señores. 16 años fuera del poder, la cultura nuestra es que todo el que trabaja política quiere su puesto. Esa es la cultura nuestra. Y tenemos que aceptarlo así, no vamos a ser los suecos, ¿verdad? Nestlé Dominicana lanza Club Agroemprendedores en apoyo a productores de leche y promover relevo generacional. Eso sí está importante. Eso sí está importante. Porque es muy bueno el relevo generacional, sobre todo en ese rubro, en ese renglón. Celebran la Eucaristía de mi amigo y hermano Antonio Vargas, que en paz descanse. Más de 100 dirigentes del PRM Provincia Duarte endosan apoyo a Dorina Rodríguez. Señores, nosotros nos gusta la justicia, y el principio de justicia tiene una E invisible, que es el principio de la equidad. Dámele para arriba, porque hay una información ahí de Ramón Emilio Goris, que nos interesa difundir exactamente. Un franco-macorizano neto, luchador incansable. Yo que le conozco más de 35 años, abrazando con él muchas causas en la pastoral juvenil de la parroquia María Madre de la Iglesia. Ramón Emilio Goris Taveras asume la vicepresidencia del Parlacén. Aquí antes eso era una botella, eso era infuncional, hasta la llegada de Ramón Emilio Goris Taveras, que ha asumido con responsabilidad y con vehemencia, por eso ha logrado los escaños. El día pasado era secretario general, hoy es vicepresidente. Prontamente lo tendremos siendo presidente del Parlacén. Así es que a buena hora, mi hermano, y usted sabe que usted cuenta con nosotros. En esta cabeza no cabe el sectarismo. Tú sabes que muchas veces nos secuestran, 3 letras de una sigla nos secuestran el cerebro, y solamente vemos el color que nos interesa, todo bonito, porque esa es mi apetencia. Del otro lado todo es feo. No. Nosotros no podemos mal acostumbrar nuestro cerebro a hacer análisis sectarios. Esto es un mundo plural, del corriente de las ideas, del entendimiento entre los seres humanos. Y así es como tenemos que vivir, no importa los colores, no importa la forma de pensar, siempre sostenido. Y fueron de las filosofías que asumí en el poder de la información. Es que la riqueza del debate no está en la confrontación, sino que está en la multiplicidad de las ideas. ¿Dónde está el problema? Que terminamos enfrentados las personas que estamos llamados a enfrentar el problema. Y eso es algo que nosotros siempre hemos tratado de sensibilizar. Una buena información que nosotros tenemos es precisamente recibir a través de esta señal esta hermosa graduación que llevará a cabo el Colegio San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís. Para mí es el mejor colegio que tiene San Francisco de Macorís. Por eso lo elegí, para que mis hijos estudiaran ahí. Y gracias a Dios que a ellos les gustó su colegio, inclusive fueron inducidos y motivados. El más grande se graduó de bachiller ahí hace 2 años y algo. Y ahí está la graduación, con distancia social, con sus mascarillas, porque el maestro Roberto Santos y doña Mari son docentes muy disciplinados, muy respetuosos de las leyes y de las normas, además de que tienen un compromiso con el civismo. Y eso es bueno. Son 2 personas de muy buena formación y que forman. Ese colegio tiene el privilegio de tener el más encumbrado intelectual de toda la región del Cibao y del país. Uno de los grandes del país, como lo es el maestro Roberto Santos Hernández. Ahí está la graduación de los bachilleres, a los que nosotros felicitamos en su justa dimensión y le auguramos éxitos en el porvenir para la universidad, a buscarse un buen título, asumir competencias y avanzar. Dámele audio, por favor.
Eso es así. Sigue siendo un estudiante de ahí. Que lo intercale. Felicitamos a ella que ha hecho de sus estudios meta importante y con ella felicitamos también a sus padres. Este es un momento de nostalgia. Sentimos la sensación de que dejamos algo que formó parte de nuestras vidas. El Centro Educativo San Vicente de Paúl. Pues en el mismo hicimos amigos y vivimos la etapa más hermosa y difícil de la vida, la adolescencia. Buenos días. En el día de hoy, en la investidura del 2019-2020 del Colegio San Vicente de Paúl, nosotros como padres le queremos agradecer por la formación académica que le han brindado a nuestros hijos. Muchísimas gracias y que pasen feliz día. Gracias al Centro Educativo San Vicente de Paúl por brindarnos todas las enseñanzas acumuladas durante estos últimos años. Estamos muy agradecidos por haber formado parte de esta gran familia. Gracias y me siento muy orgullosa y muy feliz de pertenecer a la familia del Centro Educativo San Vicente de Paúl. Felicito a todos los graduandos de el Colegio San Vicente de Paúl. Felicito al maestro Roberto Santos Hernández, a doña Mari, a todos los profesores que les guardo una gran gratitud. Mi hijo más pequeño pues estudia ahí también. Y pues nuestras felicitaciones y sobre todo como ciudadanos sentimos el orgullo de tener una institución de esas dimensiones en San Francisco de Macorís. Así es que nuestras felicitaciones al Colegio San Vicente y a todos los graduandos. Señores, nosotros vamos a irnos a una pequeña pausa comercial porque necesitamos tiempo para conversar con un importante profesional que le guardamos un gran respeto por sus competencias sobradas, su disponibilidad siempre para con los medios y para con nosotros cada vez que le solicitamos su presencia. Según los periodistas nuestros, no soy periodista, le guardo un gran respeto a los periodistas, los medios fueron creados para educar, para informar y para entretener. Pero ¿qué pasa? Que los medios, además de educar, entretener y divertir, tienen un cuarto apellido. ¿Ustedes saben cuál es? El cuarto apellido. El de influenciar. Nosotros insistimos en esto, para que ustedes cuando ven un programa, ven una serie, sepan qué me están influenciando detrás de esto. Es bueno educar a la población para que sepa, porque a veces nosotros decimos, no, aquí se dice la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? La mía. Señores, aquí las cosas como son. Vamos a dar las buenas noches y la bienvenida a la licenciada Andrea Majarrés, quien nos acompaña por primera vez en este espacio, pero con el poder de la información, pues ha colaborado en varias ocasiones con nosotros. Guardamos esa gratitud y sobre todo esa admiración marcada por las competencias sobradas en el manejo de los temas. Buenas noches, licenciada Andrea Majarrés. Wilson, por esta invitación y desde luego muy contenta de estar acá con todos los televidentes. Qué bueno, hay una diferencia en los audios. Voy a tratar de manejarme por aquí el audio, porque este tiene un retraso. Póngate por ahí. Este tiene un retraso y me provoca el bajo. Y porque a raíz de un comentario que hacíamos hace unos días de la investigación, me movió poderosamente la atención investigar qué es la investigación. Y creo
sin ánimos de la menor duda, que la persona correcta para hablar sobre este tema, entiendo que es usted. ¿Qué es la investigación? ¿Cómo podemos definirla? Ya que hay una definición muy sencilla que a mí me gusta mucho, es partir de lo conocido hacia lo desconocido, de una manera sistemática, con el objetivo de responder preguntas que tengamos o de resolver problemas sociales, ¿cierto? Entonces la investigación está al servicio de la ciencia y desde luego al servicio de la humanidad, la idea de resolver problemas, mejorar nuestra calidad de vida y innovar con relación a cómo hacemos las cosas. Ahora, la diferencia entre una investigación normal y la científica es lo sistemático en el que se debe hacer esa búsqueda de construcción del conocimiento. ¿Ves? El asunto es que en nuestro país no lo tenemos como una prioridad, lamentablemente, cosa que debería hacerlo. Así que en este ratito que estemos acá, creo que ese será el punto que tocaremos de manera clave. Exactamente. En la investigación científica, ¿cómo poder definirla y cuáles son las características que la identifican como investigación científica? Bueno, en la investigación científica, la primera característica es lo que hablábamos de la sistematización, ¿cierto? Cuando hablamos de la sistematización es cómo tenemos métodos organizados, pasos organizados, previamente establecidos, que van a responder a unos objetivos bien establecidos, ¿no? Previamente. O sea, tenemos una situación problema, partiendo de ¿qué? De la observación. Yo observo mi entorno, veo qué problemática tengo de tipo social, de tipo médico, de tipo económico, bueno, en todas las áreas del conocimiento, y ahí yo digo, ok, tengo este problema, entonces a partir de allí me planteo un objetivo, ¿cierto?, de investigación, escojo cuáles son las variables que yo quiero estudiar, y entonces allí podemos ver cosas como las relaciones entre las variables, o sea, qué cosa afecta ese otro fenómeno al cual yo estoy estudiando. Entonces, a partir de allí empezamos a plantear de qué manera vamos a obtener ese conocimiento, de qué manera vamos a poder concretar esa hipótesis que de pronto teníamos. Por ejemplo, si uno está pensando de la relación que existe entre el manejo de las emociones con la depresión del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces allí planteo una hipótesis y digo, bueno, entonces hay una relación entre manejo de emociones y sistema inmunológico, o incluso puedo darle una dirección, o sea, las personas que no tienen un adecuado manejo de las emociones, entonces deprimen su sistema inmunológico, por lo tanto se hacen más vulnerables a situaciones de salud física, ¿sí? Entonces, a partir de allí digo, ¿cómo puedo investigar? Entonces me pongo a pensar cuáles son los métodos adecuados, las técnicas para poder recoger esta información. Allí podemos tener técnicas cualitativas, cuantitativas, y lo que hacemos es cruzar los datos de tal manera que al final podamos comprobar si esa hipótesis que teníamos inicialmente es o no válida. Y desde allí entonces plantear soluciones y cambios que deben de generarse a nivel social y así mejorar, por ejemplo, en este caso sería la calidad de vida y la salud de las personas. ¿Por qué es importante la investigación para el desarrollo del país? Mira, hace unos siglos el que tenía poder era el que tenía tierras. Y por eso veíamos las cruzadas y por eso veíamos las grandes invasiones de una nación a otra, porque el país poderoso era el que tuviera mucho territorio. El territorio, la tierra, era signo de poder. Hoy en día, el poder lo tiene quien tiene el conocimiento. Y la investigación es la manera como construimos conocimiento, como replanteamos lo que ya sabemos o donde conocemos, le damos respuesta a cosas que no sabíamos. Entonces, ese es el punto. Si nos damos cuenta
los países más desarrollados en el mundo son aquellos que invierten más de su Producto Interno Bruto en investigación, lo cual a su vez se traduce en más patentes, mejor calidad de vida, pero lamentablemente en nuestro país no lo hacemos. Eso por un lado. Por otro lado, Wilson, fíjate que yo digo que acá somos los reyes del ojo por ciento, ¿no? Tanto en nuestra vida diaria como también nuestros gobernantes. O sea, la gente llega acá y dice, bueno, tenemos un problema con la pandemia, la educación, por ejemplo. ¿Cómo vamos a educar a los niños? Y empiezan al ojo por ciento de lo que ellos ven, de lo que ellos creen, a plantear programas. Ah, ya sé. La mejor manera de hacer la educación es esta, porque el mayor problema que tenemos es este. ¿Qué investigación hizo usted para llegar a esa conclusión? No, ninguna, que uno lo sabe. Eso se sabe, no, eso no se sabe. Averiguó y salió a hacer. Sí, porque yo hablé con la señora que trabaja conmigo y limpia. Ella me dijo que el único problema que tenía era que no tenía tablet y que no tenía conexión a internet, el hijo de ella. Ajá, pero y los papás de esos niños, ¿qué tan familiarizados están con la tecnología? ¿Realmente qué nivel de analfabetismo tenemos? Tecnológico, también en nuestros profesores, no solamente en los padres que tienen que acompañar, y así muchas cosas. Entonces, no hacemos investigaciones en la mayoría de casos, o sea, investigación social, para conocer cuál es la situación de la República Dominicana y así crear políticas que realmente respondan a las necesidades. ¿Y sabes qué hacemos? Incluso en términos de materia legislativa. Que en Chile funcionó tal cosa, lo traemos. Que en Colombia funcionó tal cosa, lo traemos. Que en España hicieron esto, lo traemos. Pero ¿qué pasa? Que la realidad de esos países y la de República Dominicana es totalmente diferente. Entonces, lo que allá funcionó no va a funcionar acá necesariamente porque tenemos situaciones distintas, ¿ves? Entonces, por eso, para un país tanto es muy importante en términos de el poder que da el conocimiento, pero también en términos de cómo construimos un país. Hay algo que se llama investigación prospectiva, o sea, esa construcción de proyecto país, que no debe ser solamente de un gobierno presidencial, no, sino pensar en qué nos queremos convertir a 20, 30, 40 años, que fueron las estrategias que utilizaron países como China para levantarse, o como Japón después de estas grandes guerras mundiales, y levantarse de la nada y ser los grandes titanes que son, pero porque investigaron y crearon planes que traspasaban los gobiernos. Entonces no hacemos investigación para conocer nuestra realidad social, por tanto no creamos políticas ni leyes que realmente se ajustan a la República Dominicana. Eso ocurre en la mayoría de los casos, no siempre, pero sí es muy frecuente. Por fin coincidimos, porque es muchas las veces que lo hemos dicho en el programa, claro, yo desde el punto de vista del empirismo y de, como siempre he dicho, desde el palco de la ignorancia, que es bastante atrevida, pero me he atrevido siempre a pensar esa parte. Las grandes importaciones que se hacen en el país, y un país que te vive por indicadores. Aquí se está manejando este país por indicadores. Ok, hay un programa, hay un proyecto de España para modernizar las cárceles y humanizar las cárceles. Ok, vamos a hacerlo nosotros también. Porque ahí hay un fondo de la Unión Europea que son tantos millones de pesos. Y comenzamos. ¿Los presos tienen acceso a la salud? Sí. Un cotejo. Los presos tienen acceso a la comida, sí, otro cotejo. Y con esos indicadores nos levantamos unos chelitos para el programa y nos ganamos un aplauso en los foros internacionales. Ahora, se ha hecho realmente un estudio de qué debemos hacer con las cárceles del país en la República Dominicana. Las mismas leyes, cómo nos responden a los pedimentos y a la calidad de los crímenes. Por ejemplo, llega un diputado en días pasados y lanza un proyecto de ley 40 años para los feminicidas, pero sucede que un gran por ciento de los feminicidas se suicidan, son homicidas suicidas. Entonces, ¿a quién le vamos a poner los 40 años? Ese individuo que estaba buscando era un aplauso nada más y ganarse el favor de las mujeres para que los reelijan. Entonces, en esa función es precisamente una de nuestras grandes debilidades. Usted hablaba del ojo por ciento, y es verdad.
Eso es como cuando usted está cocinando, que le echa la sal a la comida, así a ver a cómo quede. Asimismo, lamentablemente, sucede en nuestro país. Y con relación al área, entiendo que nuestro país es muy poco lo que invierte con relación a los países del área geográfica o geopolítica del Caribe. ¿Cierto o falso? De hecho, en América Latina, de los que menos, del 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, y la poca investigación que tenemos, la tenemos más concentrada en lo que es Fondo SI, que es el fondo de investigación más grande que tenemos, que lo tiene el Ministerio de Educación Superior, la MESI. Pero los fondos todavía son muy insuficientes y se centra mucho en investigación que tiene que ver con ciencias de la salud, matemáticas. Están tratando de incentivar últimamente lo que es la investigación básica, pero digamos en muchas otras áreas que están muy huérfanas, la misma área educativa tiene unos fondos irrisorios. Incluso fíjate que acá hay un punto también muy interesante, Wilson. Por ejemplo, ¿qué perfil tiene que tener un investigador? O sea, ¿quién es investigador? Lo ideal es que para uno ser investigador tiene que ser un doctor, hacer un doctorado. O sea, doctorado significa que usted pasó por una maestría, hace un doctorado que en términos de tiempo, la investigación dura de 5 a 7 años, en mi caso he durado 6 años en mi tesis doctoral. Si Dios permite, ya casito, ya por fin culminado el proceso. Entonces, son años de esfuerzo para obtener ese título. Entonces, pero en términos de tu compensación económica, por ejemplo, ¿dónde está ese reconocimiento de años de esfuerzo y años de inversión económica? Porque el costo es altísimo, donde además no se financian, donde en otros países las tesis doctorales en todas las áreas son supremamente importantes porque ahí hay avance de conocimiento. Entonces, esa persona que dice voy a hacer un doctorado, oye, se le dan unos fondos y se le dice, mira, no trabajes, siéntate a eso, te vamos a pagar, o sea, no trabajes en otra cosa, porque eso es un trabajazo grandísimo, te vamos a pagar tanto, algo digno, ¿verdad?, para que te sientes y te concentres en esto. Pero acá los que hacemos doctorado, lamentablemente nos toca trabajar tiempo completo, 8, 10, 12 horas diarias y mirar cómo se hace el doctorado. Entonces, también los procesos de cómo formamos doctores, cómo apoyamos a los doctores después de que llegan, después de que se terminó ese proceso en términos de la retribución. Un país que no valora a sus científicos es un país que va a tener mucha fuga de cerebros. Entonces, si después ya que la gente hizo todo ese proceso de formación largo, costoso, no encuentro buenas oportunidades en la cual se retribuya realmente a esa persona con ingresos que valgan la pena, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Estas personas se van porque fueron doctor ganando más de $3,000 mensuales, ¿sí? Y aquí la diferencia en las instituciones educativas, en la UAS creo que es del 10% el aumento que nos dan, y muchas instituciones privadas ni siquiera dan ningún aumento de incentivo a nivel de doctorado. Entonces, fíjate que con esta situación también del poco apoyo a los investigadores, al no haber fondos de investigación para hacer los procesos, pues así no se va a llegar a hacer investigación en el país y nunca vamos a llegar a ser un país realmente desarrollado donde además nuestras personas cuenten con calidad de vida, ¿sí? Que ese es un término muy importante, calidad de vida, y eso en gran parte depende de la investigación. ¿Ves? Entonces, ahí lo grave del caso es, lo grande del caso es la necesidad que tenemos nosotros de verdaderas y puntuales investigaciones, con personas competentes, las grandes necesidades, la deuda social acumulada de años, de vivir copiando y no estudiando, que es lo que nosotros hacemos, tal y como usted lo ha descrito en términos caseros. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, y vemos con preocupación, y vuelvo y les reitero, quizás lo hacemos por ignorancia,
no somos ni siquiera licenciados, no tenemos títulos académicos. Pero siempre hemos cuestionado el hecho de las universidades. Lo hemos cuestionado acremente. Inclusive nos hemos encontrado roncha. Porque las universidades terminan siendo el mismo bachillerato extendido. Porque entiendo que la base de una universidad debe ser la investigación. ¿Estoy equivocado? Tienes toda la razón. La educación superior tiene unos pilares, ¿sí? Docencia, universalización del conocimiento, responsabilidad social e investigación. Y lamentablemente esto no se cumple en el país, porque además muchas de las universidades a nivel privado en la República Dominicana no cuentan con docentes nombrados como investigadores. Tienen alguien que administrativamente hablando es director de investigación o el vicerrector de investigación, pero ¿cuántas personas están haciendo investigación en esa universidad? ¿Cuántas personas les pagan para eso? Porque hay muchos profesores que dentro del ejercicio de su docencia no les pagan eso y lo hacen, y la universidad después los apoya haciendo un foro, una conferencia, pero no les están pagando para eso, ¿ves? Entonces ahí tenemos una dificultad incluso con el tipo de contratación que tienen muchos de los maestros, y es que deberíamos de tener un tiempo en docencia y un tiempo dedicado a investigación. Eso sí lo tenemos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquellas docentes que lo desean pedir quedan con media carga de investigación y con media carga de docencia, pero ¿sabes qué? Con el mismo salario, cosa que no debería de ser, porque una cosa es como si un médico cobrara igual por darte una consulta que por hacerte una cirugía, ¿verdad que no cobran igual? Aunque duren lo mismo, supongamos que la cirugía es bien sencillita y en media hora te la hace. No te va a cobrar lo mismo por verte en consulta que por hacerte una cirugía. Entonces yo no puedo cobrarte lo mismo por darte clase que por hacer investigación, porque mi preparación es otra. ¿Ves? Y lo peor, hay una fuerte diferencia que no la valoramos. y el caso también es, ¿qué hacemos con esas investigaciones? Porque esas investigaciones terminan siendo un prerequisito de una tesis de grado, que se queda en los archivos de la universidad, en una biblioteca polvorienta, que le sirven al siguiente estudiante para orientarse sobre un tema X. Pero el Estado tampoco aprovecha. ¿Cómo? Hay algo que tenemos que diferenciar, Wilson, y es como hay diferentes tipos de investigación, y acá quiero hacer una diferenciación. Una es la investigación propia que se hace en la praxis profesional, ¿sí? O sea, todo profesional, dice la Organización Internacional del Trabajo, dentro de las competencias que se han identificado en las diferentes investigaciones, ¿qué necesita un profesional en cualquier país del mundo para ser competitivo? Una de esas competencias es la investigación. ¿Por qué, Wilson? Porque supongamos que usted no se quiere dedicar a crear conocimiento, ni usted quiere ser docente universitario. Yo soy una psicóloga cualquiera, que trabajo en la práctica, en el día a día, nada que ver con docencia, nada que ver con investigación. Pero ¿qué pasa? Yo estoy trabajando en una escuela, supongamos, y en esa escuela me dicen que los niños se están golpeando, que se están peleando, que hay muchos pleitos. Entonces yo no puedo coger los libros, en el mejor de los casos, lo que cogen libros o investigación, a ver a qué está asociada la conducta violenta, y lo que yo vi que ahí puede estar asociado, entonces digo, pues me voy a montar un proyecto de esto. O al ojo por ciento, según lo que yo he visto, como yo atendí 2 o 3 casos y esos niños, los papás eran violentos también, entonces voy a hacer una escuela de padres para hablar con los papás de lo que es la violencia, sin hacer una investigación. Tengo que hacer una investigación científica con todo el rigor en esa institución educativa de cuáles son los factores asociados a esa conducta violenta, para así yo poder crear mi proyecto de intervención, los talleres, las conferencias, la atención individual que necesita, pero no desde cualquier cosa, no, desde lo que está pasando en esa población, y después poder evaluar el impacto que tuvo esa intervención que yo realicé, ¿me entiendes? Entonces está esas competencias de investigación que debe tener todo profesional, todos, en todas las áreas del conocimiento. Pero también está esa otra investigación que ya no es profesionalizante, sino es un tipo de investigación como la que estábamos hablando hace un rato, que la idea es que
el conocimiento, entonces crear conocimiento, ampliar las fronteras, el desarrollo tecnológico, el bienestar. Entonces ahí está el otro problema que tú planteabas. Cuando se hacen tesis, por ejemplo, la mía habla de pobreza y prostitución en la República Dominicana, ¿qué pasa con esas tesis? ¿Cómo se unen esas tesis las políticas públicas del país? Fíjate que en este país, en el Senado de la República, existe algo que se llama comisión científica. A mí me gustaría, ya que el señor presidente le gusta en este momento validar tanto, ¿verdad?, las competencias idóneas de los funcionarios, quisiera que nos presentara al país quiénes son los científicos, ojo a la palabra, comisión científica del Senado de la República. ¿Quiénes son los doctores, los que tienen un PhD que están ahí sentados y nombrados en el Senado de la República? Que son los que deben de estar incluyendo las investigaciones en el acto legislativo. Y entonces ahí sí se haría lo que tú dices, Wilson, de no que estén cogiendo polvo, sino que esto realmente esté a favor del desarrollo de nuestro país. Exactamente, porque es lo que le comenté hace un momentito, la deuda social acumulada que tenemos. Por ejemplo, aquí decimos que la violencia viene por la exclusión social, un ejemplo, pero yo conozco muchas personas que no son excluidos socialmente, que son violentos. Entonces, los delincuentes nacen de los hogares disociados, ¿verdad? Otra teoría. Pero yo conozco muchos delincuentes, muchas personas al margen de la ley, en hogares funcionales. Es decir, vamos a investigar cada caso, porque usted lo planteaba. No es lo mismo un pleito en un colegio que un pleito en una escuela, porque en un colegio de cierto nivel tienen otras razones que no la tienen aquí en la escuela. Entonces, por ejemplo, me atrevería a preguntarle, ¿cuáles procesos de investigación deberían llevarse a cabo en la República Dominicana a la luz de nuestras prioridades? Preguntarle a la gente, y esto era un poco lo que hablábamos de la investigación prospectiva. Cuando uno piensa en hacer un plan de desarrollo nacional, que a su vez entonces se va a traducir en planes de desarrollo regionales, provinciales, municipales, ¿verdad? El mismo plan de desarrollo, pero a pequeña escala, localizado, pues tenemos que empezar con hacer unas investigaciones con unos levantamientos tanto cualitativos como cuantitativos, donde hablemos con la gente, y entonces así lleguemos a un análisis primero del discurso de las necesidades, y que cada sector, que realmente escuchemos a los expertos de cada sector. O sea, si estamos hablando de la salud pública en la República Dominicana, sentemos entonces al Colegio Médico, al Colegio Dominicano de Psicólogos también, que sentemos allí una comisión de usuarios de los servicios. Entonces, entre todos hacemos un levantamiento de necesidades con instrumentos previamente diseñados por expertos que nos va a permitir saber, ok, tenemos muchos frentes, por ejemplo en salud, que cubrir, pero entonces prioricemos, porque es que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces tenemos que tener una prioridad, ok, resolvamos primero estas cositas urgentes, pero a la vez vamos a ir trabajando en un proyecto a mediano y largo plazo que genere una verdadera transformación del sistema de salud pública que tenemos. Lo mismo con la parte económica, lo mismo con el sector educativo y lo mismo con la parte agrícola, lo mismo con el medio ambiente. O sea, cada una de las áreas debería ser tratada de la misma manera, pero no reunidos únicamente con las mismas personas, que además muchas veces son personas que no están en contacto con el ciudadano de a pie, ¿sabes? Yo veo, por ejemplo, ese Plan Nacional de Salud Mental que se hizo un avance en comparación porque no teníamos nada, pero le falta mucho. Ahí no se han escuchado las voces de los usuarios, ahí no se ha hecho un levantamiento de qué pasa con los padres que cuando hay una persona en una situación de salud tiene que buscarse 300,000 pesos para hacer un internamiento con el área de psiquiatría. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas personas? Entonces, no hay un levantamiento con este tipo de personas y así no, entonces no podemos hacer una investigación real. Entonces, yo creo que hay que hacer una investigación y desde luego incluir en todos estos procesos a los académicos.
a los académicos de nuestro país, porque en este país sí hay gente buena, sí hay gente preparada, sí hay personas que están vinculados, bien sea a la educación pública y a la educación privada. Estas son las personas que deben de estar adelante en los procesos, no los políticos, porque ellos no saben de eso, saben de política, por eso son políticos. Pero los que deben dejar hacer estas investigaciones diagnósticas prospectivas son a los investigadores, ¿ves? Entonces, si hacemos estos pasos, realmente podríamos construir un buen programa de desarrollo. Importantísimo, porque por ejemplo el día pasado hubo aquí un crimen de una mujer que fue asesinada por su pareja. Lo comentábamos y decíamos, esa niña fue violada a los 9 años de edad. Primer crimen. Segundo crimen, fue embarazada a los 13 para 14 años. Segundo crimen, ¿verdad? A los 15 años mató a una mujer en un prostíbulo. Oye, 3 crímenes ya de una sola persona en 15 años, un solo cuerpo. Vuelve a ser noticia, después de muchos hechos cometidos, cuando aparece asesinada de la mano de un hombre que tú no sabes si era su socio o si era su pareja en la actividad delictiva. ¿Y quién investigó ese caso? ¿Quién estudia ese caso? ¿Quién le dio seguimiento a ese caso de esa niña que fue violada a los 9 años de edad? Nadie, absolutamente. No es posible una sociedad en manos tan irresponsables como la nuestra, y en esto excúsame Andrea, si no coincide conmigo, no te quiero implicar en esta visión, pero es una sociedad en manos de personas irresponsables que ni siquiera pueden hacer una delimitación en un hecho que se suscite en un lugar determinado para determinar por lo menos las posibles causas para ver cómo tenemos la luz a la hora de ejercer la autoridad como principio. Y esta es una sociedad, lamentablemente, en manos de personas muy irresponsables. Yo le cargo mucho el dado a las academias, a las universidades. Se lo cargo mucho porque, por ejemplo, yo trabajo mucho lo que es el mercadeo y conozco y tengo muchos amigos mercadólogos muy competentes, pero no hacen un solo estudio de mercado y se gradúan de licenciado en mercadeo sin hacer un solo estudio de mercado. Es decir, nuestras universidades no investigan, nuestras universidades continúan en el dictado y el mejor negocio que hay frente a una universidad es una fotocopiadora. ¿A dónde vamos a parar? Digámosle nosotros. Andrea, el tiempo nos apremia. Pero Wilson, Ajá. ahí quería decir algo con relación a las universidades. Recuerda que la educación superior, al igual, bueno, todas las instituciones educativas, independientemente del nivel, en este caso estamos hablando de educación superior, van a responder a las políticas de regulación del Estado. Entonces, si el Estado no exige a las universidades investigación, pues no se va a hacer. Si el Estado además no incentiva, tanto en la academia, pero también fuera de la academia, porque investigación no solamente se hace en las universidades, las empresas privadas también hacen investigaciones, entonces las empresas públicas también deben de hacer investigaciones, ¿sí? Entonces, si el Estado no regula e incentiva lo que debe ser nuestra principal arma de desarrollo, eso es lo único que nos puede catapultar de salir de ser un país subdesarrollado, como lo está haciendo Brasil, como lo está haciendo Argentina y como lo está haciendo en gran parte Colombia, aunque todavía hay unos grandes déficits en el presupuesto, pero sí estamos mejor en algunos aspectos relevantes. Entonces, también hay un asunto de corresponsabilidad social, ¿ves? No son solamente las universidades, es que se les está exigiendo para mantenerse abierta, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas de calidad que traza el ministerio? Todas esas son cosas que hay que revisar, o sea, son varios asuntos que están allí y hay que revisar de manera sistémica. Bien, nosotros queremos agradecerte infinitamente el hecho de que hayamos podido conversar durante esta media hora de conversación muy interesante. Gracias del alma por habernos acompañado. Muchas cosas se nos quedan, pero ya habrá tiempo para seguir conversando.
¿Tus recomendaciones finales? Bueno, Wilson, gracias por la invitación. Esta recomendación primero es para que todas las personas que me están viendo y que se están formando, o los profesionales que me están viendo, que sepan que las competencias en investigación las necesitamos todos para ejercer en el día a día. Ahora, si además de eso queremos dedicarnos al desarrollo del conocimiento, eso ya es otra cosa, pero todos necesitamos tener la competencia. Al Estado dominicano, que tenga presente que sin investigación no va a tener nunca una política pública eficiente y un programa de desarrollo que realmente mejore la calidad de vida de los dominicanos. Y hay que empezar por motivar y valorar a las personas que nos dedicamos a la investigación, que nos hemos hecho solitos a pulso. Exactamente, gracias del alma. Muy buenas noches y gracias por compartir tus conocimientos en esta área tan importante y que tanta falta nos hace. Y seguiremos insistiendo desde aquí, desde este rinconcito, para que esto se haga una realidad. La investigación, dejemos la suposición a un lado y los dominicanos que dejemos de estar averiguando para salir a hacer y que nos pongamos a investigar qué es lo que tenemos que lograr. Gracias del alma, Andrea, por haber estado con nosotros. Señores, nosotros, si Dios así lo permite, el lunes aquí nos volveremos a encontrar. El próximo domingo tenemos un importante panel ya instalado que usted no puede perdérselo. Así es que continúe siempre con nuestras producciones, que trabajamos precisamente en una comunicación sin chimenea. Las cosas como son, se despide, y el domingo el poder de la información aquí le espera. Buenas noches. Como son. Wilson Gómez, en una hora, analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. Las cosas como son.